Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, 8 testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los yerbales con sus secretos, su molicie de verde caliente, sus bichos agazapados y terribles. La higuera y sus consejas. Vamos a hacerle al abogado del diablo. Es cierto lo que dice el padre Solalinde. Es cierto que tiene testimonios fehacientes de gente que estuvo ahí y que le dijo, pasó esto, otro. Podemos decir que es cierto. Hay 4 testigos que hablaron con el padre Solalinde. Las cosas que se han encontrado dejaron de analizarlas porque el mismo gobierno del estado de Guerrero pidió que se detuvieran los forenses argentinos. Entonces yo pienso que tiene más bien miedo a que pueda suceder lo mismo con esa cosa que está diciendo. Probablemente él quiera ir con su colectivo de ciudadanos. En esta ocasión, el doctor Oscar Robles nos acompaña con la ponencia La exaltación del indio y la crítica al Estado mexicano en la obra El Indio de Gregorio López y Fuentes. Compartir con ustedes este ensayo largo sobre una novela muy importante, ¿verdad? Una verdadera joya de la literatura mexicana. En esta obra, una comunidad de indígenas mexicanos se enfrenta a 6 importantes problemas sociales en el México contemporáneo. La guerra armada contra los blancos, la pobreza económica, la marginación con respecto al resto de la ciudad, de la sociedad.
la Revolución Mexicana y la manipulación política de los líderes de la comunidad. En 3 partes y 21 episodios, el autor narra conflictos dolorosos para los indígenas en diferentes etapas históricas del primer tercio del siglo XX y, al mismo tiempo, asume la perspectiva cultural y social de los indígenas mediante 3 estrategias narrativas importantes. 1. La descripción positiva de las costumbres indígenas. 2. La crítica negativa contra los blancos y los gobiernos por parte del narrador omnisciente. 3. La defensa de los indígenas como parte de la nación mexicana mediante los personajes de 2 maestros rurales. La exaltación de la cultura indígena y la exposición del autoritarismo y de la corrupción del Estado antes y después de la Revolución. En este caso, ¿por qué una conferencia magistral sobre novela policíaca? Bueno, primero, porque en lo personal, en mi acercamiento a la literatura contemporánea, considero que la novela policíaca es hoy por hoy el género más dinámico, definitivamente el que más se vende, uno de los que más se vende, pero también la crítica social. Y eso es precisamente mi tema, ¿no? Yo quiero hablarles aquí a grandes rasgos de cómo la novela policíaca se ha convertido en el vehículo por excelencia de la crítica social en nuestro mundo contemporáneo. Yo empecé leyendo novela policíaca, sí. Damos la bienvenida al doctor César Antonio Quintero. Y en los 4 años y medio que estuve haciendo el doctorado, y quien haya hecho un doctorado sabe lo terrible que es, yo descansaba mi mente leyendo novela policíaca. En Barcelona, que era donde yo vivía, y lo policíaco es un boom. Si ustedes van a la librería La Central, que es de las más importantes de España, hay anaqueles y anaqueles llenos de policíacos. Muchos autores europeos y estoy empezando apenas con los asiáticos y mexicanos y latinoamericanos también, entonces por eso definitivamente puedo empezar a dar ya una conferencia magistral. Porque la novela empieza al revés, o sea, empieza por el final. Y no les digo quién es el criminal porque eso es lo más asombroso. O sea, lo más impresionante de la manera en que escribe la Christie el asesinato de Roger Freud es que al final nos quedamos con la boca abierta cuando nos damos cuenta quién es el asesino. Cuando uno pensaba haberlo adivinado, pues no. Y luego recuerdo otra que es Plenares de la Vida, que es toda una reflexión sobre la vida. O sea, sobre cómo decirle, porque la Christie le da, aparte por la poesía, le da también por pensar, bueno, ¿por qué en determinada situación un hombre o una mujer con ciertos valores tradicionales establecidos se puede convertir en un criminal? Y por eso el título, que hay corrientes en la vida que llegan y te llegan, o las aprovechas o te arrastras, ¿no? Ese es un sentido que ya invita a otro tipo de lectura de la novela policíaca. Y después de la crisis, permítanme, ya me engolosiné con el recorrido, pero es que aquí es donde empiezo. Hasta 1920, 1930, que son las décadas en que hay ese gran auge de la novela clásica, pero no la policía clásica, todo se reducía al ejercicio racional, a casi un mero divertimento. Pero de pronto, pues viene la crisis del fin de la Belle Époque, vienen las guerras mundiales, y entonces los escritores de policíaco empiezan a utilizar el género para hablar ya de su sociedad y de su vida. Novela negra de novela policíaca, ¿no? Y todavía no se ponen de acuerdo en cómo distinguirla. Pero básicamente tenemos a un Dashiell Hammett, en el libro de Chandler, que
hacen una disección de la sociedad norteamericana a través de sus novelas policíacas. Una disección que habla de que en la sociedad de Estados Unidos no todo es bonito, de que hay mucha mugre debajo del aparente sueño americano, de que el crimen sí paga, y paga muy bien en los Estados Unidos. Yo creo que ahí empieza la primera cuestión de lo policíaco con lo social, ¿no? Primero, humaniza al detective, es de ser racional, frío, sin sentimientos, no tiene una pasión.